pastores pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Todo lo demás también. ¿En qué país van a desembarcar las selecciones de fútbol de todo el mundo? Todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. O lo que quieras, pero por lo que más quieras. Vamos a analizar las elecciones recientes, su proyección, el estado de situación de Rusia y también cuál es la incidencia internacional de esa potencia. Te presté un corazón loco que se dobla con el... Está Manu Rivas en los controles, la producción de toda el área periodística, las tiras, y aquí en el piso Ale Vargas. En la conducción, ¿quién les habla? Gabriel Fernández. Y en la consulta, para entender lo que sucede, la gente de Asia TV y nuestro analista internacional, Néstor Grojowski. Tal vez el fuera de juego era evidente y en la frente me escribí. Usted lo puede estar disfrutando ahora, 19:06, tarde noche de este viernes, o quizás en la reiteración de los fines de semana en la 89.3. ¿Estás cansado de caminar a oscuras? Sácate los auriculares. Mira hacia adelante. Hay voces. Hablamos de lo mismo. Hay sonidos. Mira hacia adelante. Que no se negocian. Que no te dejan solo. Ante el apagón informativo, encendé medios populares. No te dejan solo. Radiográfica FM 89.3. Hablamos de lo mismo. Сколько можно ходить со мною, уши обвешивать лапшою? Весь такой гламур богема, оставь сказки для гарема. Ты не в глазки напустил, откуда ты вообще приплыл? Ты, поверь, еще меня не знаешь. Девочка серьезная, будь со мной поосторожнее. Девочка манерная, кто-то называет сервою. Девочка опасная. Gracias a los amigos que se van comunicando, Lucio Pedro Averastain Ponte, estamos, aunque no parezca, David Nahuel Ramallo, Diego Minuti. Мне нужны финансы, спрячь свой кошелек, любимый. Мы с тобой не в магазине. Делая томные движения, изображу я раздражение, но телефончик все же запишу. Девочка серьезная, будь со мной поосторожнее. Девочка манерная, кто-то называет сервою. Девочка опасная. Arrancamos esta producción especial de la gráfica con el diálogo con Néstor Grojowski, analista internacional, generado aquí en el aire del 89.3. Préstele especial atención a este tramo. Pero los centrales, cómo él reaccionó frente a los granaderos. Yo no me lo imagino a Putin reaccionando ante la guardia presidencial rusa, diciéndole, no, ¿cómo no los voy a invitar a tomar el té en mi sabobar si ustedes me cuidan? No, la Guardia Imperial Rusa, la Guardia del Estado ruso, es la Guardia de la Soberanía rusa. Bueno, acá tenemos un presidente que invita a comer un asadito a los muchachos que lo cuidan y dice, no, pero por favor vengan muchachos, vamos, yo también me junto con mi custodia. Bueno, esa es la desgracia de la Argentina, Así que como, ha elegido... Claro. Así como comparto con vos esa reivindicación histórica de la Revolución Rusa, también señalo que con todo, la caída del muro ayudó a una maduración dirigencial, de la cual, por supuesto, Putin es un emergente, pero Sergei Lavrov también. ¿Por qué digo esto? A ver si nos orientamos sobre la nueva situación rusa, Néstor. Ha cambiado la exigencia cultural hacia las alianzas internas y externas. Vos fíjate que aquí no hay exigencia de adscribir al materialismo dialéctico, ni exigencia de ser ateo, ni exigencia, por ejemplo, de dejar el confucianismo o de dejar el islamismo o de dejar el cristianismo en América Latina, como se impuso sobre determinadas zonas para poder lograr una alianza. Hay un aprendizaje de la dirigencia rusa que para establecer acuerdos
con los pueblos hay que ser profundamente respetuoso. Y creo que eso se lo dio el profundo impacto que significó la implosión y la caída del muro. No, sí, ellos aprendieron de la peor manera lo que en realidad en última instancia era acervo común de grandes sectores del propio socialismo ruso en el momento de la revolución. Digo, la primer oleada de exigencia de respeto a la religión musulmana en la Unión Soviética, por ejemplo, fue llevada adelante por miembros del Partido Comunista, cosa de poca gente sabe. Un señor que era un turcomano que se llamaba Sultan Galiev, un tártaro, que por supuesto fue una de las primeras víctimas del estalinismo, cuya política fue la de la rusificación forzosa, en nombre del marxismo visto más bien como una religión, que fue impuesto de esa manera en el resto del mundo. Obviamente, no me cabe la menor duda de que la experiencia cruda y dura de la penetración y la dominación extranjera ayudan a los pueblos dispuestos a tener una vida digna a discriminar sus amigos de sus enemigos y a aprender a aliarse según las necesidades comunes y no según la necesidad propia de que en el caso de Rusia era indudablemente una herencia lejana de la vieja necesidad imperial del imperio de los zares. Estamos totalmente de acuerdo, pero en eso también tenemos que aprenderlo nosotros y parece que nos ha tocado aprender de la manera que estamos aprendiendo, ¿no? Es cierto, y yo creo que ese desarrollo ha advenido en una buena coalición con China y una capacidad expansiva sobre Asia Central muy fuerte, que no es en la capacidad expansiva de dominio que pretende la prensa británica, por ejemplo, por estas horas, o la prensa española, sino que es la perspectiva de una alianza, pero también, y esto lo rozaste vos recién en la explicación, puertas adentro, porque también culturalmente Rusia es un archipiélago. Pero claro, justamente ese creo yo, esta es mi opinión personal, por supuesto, seguramente algún experto dirá otra cosa, pero yo creo que justamente si alguna herencia positiva ha tenido, que ha tenido varias, especialmente en el plano del bienestar social, pero dejemos de lado eso, el alzamiento revolucionario en 1917, ha sido el hecho de que ahora ya Rusia no sea más Rusia, sino la Federación Rusa, donde hay grupos no eslavos insertos en la federación que tienen más poder, inclusive muchas veces, que muchos eslavos. Claro. El caso típico es el de los tártaros de Kazán, que entre otras cosas son los que se encargan de la producción del petróleo, que es para Rusia como la producción de productos agropecuarios para la Argentina. Claro. O sea, efectivamente, esto es muy importante lo que vos decís, y la idea de que la personalidad de los pueblos componentes de Rusia debe ser respetada como condición de su unidad y no como condición del dominio de uno de los pueblos sobre los demás. Creo que es una de las cosas que han quedado como herencia de la Revolución Rusa. Y te diría más, la última batalla de Lenin fue justamente contra la tendencia a rusificar de prepo a los distintos pueblos de lo que era la naciente Unión Soviética. Él ni siquiera quería que se llamara Unión, quería que se llamara Federación. O sea, ni siquiera quería usar la palabra Unión. Desgraciadamente esa tendencia fue derrotada por muchas cuestiones que no vienen al caso, pero esa herencia quedó. Y esa herencia vinculada a las necesidades geopolíticas de Rusia han llevado a que la vieja grieta, y es así que era una grieta, entre Rusia y la China, que casi se van a las manos, digamos, y después que los chinos ya habían desarrollado la bomba atómica en su momento, en la década del 60, esa grieta se ha visto completamente eliminada, y es muy divertido porque los comunistas chinos, con la economía dirigida por un egresado de Harvard, están empezando a tomar posesión de la economía de Europa occidental sin colonizarla, sino ofreciéndole una sociedad que la va a salvar que en el momento en que los Estados Unidos terminen de bajar la cortina de la barrera proteccionista. Y a nosotros nos pone en una situación difícil, porque nosotros tenemos que buscar alianzas nuevas, porque si no las buscamos seriamente como argentinos, nos vamos a encontrar en las zarpas del lobo, digamos, ¿no? Bien, gracias por la mención del lobo. Néstor, no, de ese lobo no, a ese lobo yo lo quiero mucho. Finalmente, muy claro lo que señalás. Estoy viendo, provisto por la gente de Sputnik, aquí en RT, el puente, ¿no? Un puente de arcos que permitirá la navegación en una zona que alcanza 19 kilómetros del estrecho de Kerch
Sí, claro. A ver, ¿por qué se celebró en la Plaza Roja, se celebró la elección y estuvo tan presente Crimea? ¿Qué significa esto? Mira, por empezar, no sé si sabés cuál fue el porcentaje que obtuvo Putin en Crimea. 85%. Contando algunos aliados, 93. Digamos, contando algunos sectores aliados, pero entre el 85 y el 93. Es decir, superó la gran elección que ya había hecho sobre... Mira, las razones son muchas. En primer lugar, porque Crimea culturalmente siempre formó parte de Rusia. Fue adscripta a Ucrania en una época en que pertenecer a uno u otro país no significaba necesariamente estar sometidos a una política de unificación cultural y étnica de carácter, digamos, taxativo y forzoso. Fue en el año 1959-53 por Khrushchev, que era ucraniano, dicho sea de paso, Khrushchev, cosa que por ahí poca gente sabe. Y además por un motivo administrativo, para poder administrar una serie de ríos y de fuentes de agua que hacía falta administrar unificadamente. Entonces, la verdad es que si bien se mantuvieron los derechos de las minorías, todos, digamos, los países extraños a Rusia, lo cierto es que la Crimea rusa pasó de repente a transformarse en la Crimea ucraniana. Fue en el caso de Crimea, Ucrania se vio obligada, después de sucesivas rebeliones, a admitir que Crimea era una república independiente dentro del Estado ucraniano. Posteriormente, es una república autónoma, ¿no? Posteriormente sucedió lo que sucedió en Kiev, un grupo seminazi tomó el poder, asociado al imperialismo norteamericano, alemán y a la Unión Europea en general, de una manera descarada, con el mismo descaro con que nosotros vemos ahora a la oligarquía argentina mostrar sus peores lacras en público. Yo recuerdo haber visto las imágenes de una secretaria de Estado norteamericana regalándole caramelos a los alzados contra el gobierno que había en ese momento en Ucrania, que quería mantener un equilibrio entre la Unión Europea y Rusia. Bueno, ese gobierno seminazi está enfrentando la rebelión del este de Ucrania, y en Crimea, que era básicamente rusa, simplemente los crimeanos votaron a asociarse a Rusia. Sí. Hay quien afirma que esto es una anexión. En todo caso es la restitución de algo que había sucedido siempre, y por otra parte algo que en Crimea realmente no querían depender de Kiev, definitivamente no querían depender de Kiev, por la simple razón de que sabían que el gobierno iba a tener un fuerte componente nazi, y no querían depender de los nazis, como pasa en el este de Ucrania. Y efectivamente ellos eligieron ser rusos. Entonces ellos le deben a Putin la soberanía rusa en Crimea, la restauración de la soberanía rusa en Crimea, y además haberse salvado de la horrible conducción semicolonial de la economía ucraniana, que está causando profundas devastaciones en Ucrania, que solamente se pueden mantener ocultas a los ucranianos inventándose permanentemente una guerra con Rusia. Es realmente muy trágico lo de Ucrania, sinceramente. Alguna vez va a haber que hablar de eso. Yo, para colmo, por motivos familiares, yo tengo cierta vinculación con ambos extremos de Ucrania, así que conozco bien la historia por dentro. Pero los crimeanos no quisieron saber nada. Entonces dijeron, bueno, basta, volvemos a Rusia. Frente a esto, volvemos a Rusia. Hay analistas que señalan que, aun cuando todo deriva hacia el 2025 en el orden que venimos previendo, tomando en cuenta los PBI y los indicadores generales del conjunto del planeta, si se resuelve el tema Ucrania favorablemente para los pueblos, por así decirlo, bueno, el norte queda realmente despedazado en sus aspiraciones en la zona, ¿no? Absolutamente. En realidad, y Europa queda un paso a configurarse la zona europea de Eurasia. Pero totalmente. Mira, pero esto yo te cuento, lo ha predicho un geopolítico británico ante la amenaza que representaba para el Reino Unido la expansión a través de ferrocarriles del capitalismo alemán frente al capitalismo británico basado en las vías marítimas. Hubo algún geopolítico británico que en realidad sentó las bases de la geopolítica moderna, que fue Halford Mackinder, que dijo: el corazón de la isla mundial, entendiendo la isla mundial lo que es Eurasia, está en Ucrania. Quien domina Ucrania domina la isla mundial. O sea, está sucediendo lo que Mackinder había predicho.
buscando la manera de confrontar desde el imperio marítimo, digamos, lo que se llama la talasocracia, o sea, el imperio del mar, al imperio geocrático, al imperio de la tierra, que habilitaban los ferrocarriles, en particular los alemanes. Bueno, todo eso a 100 años y 110 años de que Mackinder hiciera sus elucubraciones, estamos viendo cómo se está desarrollando exactamente ahora, exactamente en el lugar donde él calculó, en lo que es un alarde de cálculo geopolítico admirable, que iba a ser el lugar de la gran confrontación. Y bueno, sí, si se resuelve favorablemente a los pueblos, efectivamente esto va a terminar mejor. Digo, están pasando cosas impresionantes. Yo te cuento solamente, te doy un dato nomás. Hace poco acaba de salir el primer convoy de 300 vagones, repito, 300 vagones, con un container cada uno, tirado por 4 locomotoras que funcionan como una sola y un personal de 6 personas, desde la China hasta Alemania. En 14 días llega, mientras que por mar llega en 2 meses la misma mercadería. Y Rusia es el camino. Rusia es el camino. Vos sabés que cuando hablaba de Ucrania estaba pensando en Alemania. Es excelente que traigas a colaciones. Y se vienen los gasoductos. Pero podemos hablar eternamente. Un verdadero placer, Néstor, realmente excepcional. El placer es mío y me alegra contribuir con tu formidable programa. Vos lo sabes muy bien. Y bueno, no sé, espero que no se haya aburrido el público, nada más. Gracias, Néstor. Un fuerte abrazo, querido. La victoria de Vladimir Putin en las elecciones rusas ratifica la tendencia de esa gran nación euroasiática de coaligar el interés profundo, económico-social, con la orientación política del Estado. El reflejo de esta continua acción histórica puede observarse en la coincidencia cuasi orquestal entre el alza del PBI con la ampliación de la base de sustentación electoral, así como los consensos con otras fuerzas, corroborado en los guarismos. La observación de esta situación es de sumo interés porque da cuenta de la ligazón entre economía real y política, que a su vez informa sobre un pueblo situado, con baja influencia de prismas deformantes y alta presencia de una historia reconvertida en lineamientos presentes. Con este comicio, Putin permanecerá en la jefatura de Estado hasta el 2024. Ese año la potencia empezará a cruzar su vector de crecimiento industrial y armamentístico, con el que dará cuenta de la caída del mismo indicador en el norte tradicional planetario. Para mayor dificultad de Europa y América del Norte, un proceso similar se vivirá en relación a los datos generados desde China y una parte de sus aliados regionales.
Sobre esto, como quienes nos acompañan lo saben, ya nos hemos extendido. La trascendencia de esta realidad en proyección es múltiple. Queremos destacar en principio que implica el establecimiento de una potencia líder sin recurrir a beneficios extraídos de colonias, cosa que no puede argumentar con franqueza ninguna referencia central occidental. Luego corrobora la importancia de poseer y manejar estratégicamente los recursos naturales propios. También de canalizar inversiones hacia la producción de los elementos básicos de consumo que se difunden comercialmente en la jurisdicción del Estado en cuestión. En una dirección que enlaza estos puntos con el vínculo economía y política que hemos planteado, se certifica el aprendizaje de la dirigencia rusa tras la caída del muro, al disponer un abanico de aliados sin plantear exigencias culturales que damnifiquen sus propias tradiciones. Esto tiene una clara implicancia. Han dado frutos los pasos destinados a establecer una política de defensa destinada a sostener la paz interior y una presencia activa en las zonas que podrían horadar el crecimiento básico. Se desarticula así la búsqueda occidental de quebrar proyectos autónomos y productivos en base al belicismo, impulsado por el supragobierno financiero. Dentro de nuestra visión forjista de mientras mejor, mejor, es posible señalar que los aliados de Rusia no sufren la cercanía, como sí lo padecieron en otras etapas, sino que disfrutan de beneficios mediante productos primarios, equilibrio financiero y esa acción defensiva. Algo semejante está ofreciendo China con sus variantes. La persistente contracara de un FMI que convoca a sus acólitos a ajustar y desacelerar las economías marca el sentido profundo de los niveles de adhesión, tanto estructurales como populares, en el orden mundial a las políticas destinadas a la inversión con presencia rectora en los estados. Quienes duden de esta aseveración con el derrotismo tradicional deben recorrer la intención de voto social a nivel planetario y especialmente latinoamericano. Así como el capitalismo industrial desplazó al mercantilismo entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, el capitalismo financiero había pisado fuerte en las décadas recientes. La humanidad, su interés profundo, o aquel topo, está quebrando esa nueva hegemonía y reorientando el esquema económico en una dirección que podríamos llamar más sana, con factores incluyentes decisivos. La desarticulación de las agresiones bélicas globales mediante un cambio de gobierno en los Estados Unidos resulta un elemento básico para ese despliegue. Al interior de la gran potencia histórica del norte se percibe una batalla aún más cruda entre los componentes que hemos señalado, que no son otros que capital financiero y capital productivo, guste o no, a aquellos que creen que la lucha de clases anula el resto de las contradicciones. El sur del continente latinoamericano está faltando a la cita, mediante una potente influencia ideológica con vertebración comunicacional. Los intereses de fondo son difuminados a la hora de plasmarse en política.
De allí, paradójicamente, que mientras nuestra región se aísla del proceso internacional, sea más intensa la prédica sobre una presunta inserción en el mundo. Nos quedamos pensando sobre esto y abrimos la compuerta en la segunda parte del programa Al Parecer de Asia TV, aquí en La Gráfica. Les habla Gabriel Fernández, estos son los especiales. No les vamos a pedir que se emocionen con las letras que están escuchando porque venimos de 3 temas en ruso, del nuevo rock, del nuevo pop y en este caso, el mundial. ¿Qué tal, Carlos Aire? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Siguiéndote atentamente. Interesante, ¿no? Poder charlar de esto. Me comentabas, no lo encuentro en ningún lado. A los que nos interesa la política internacional es difícil hallar los materiales de La Gráfica. Sí, sobre todo hay temas en los cuales pareciera ser que únicamente nos interesan a nosotros y un par más. El tema de Rusia, por ejemplo, ¿no? La idea de esta nación euroasiática. Creo que eso es tan complejo de comprender. En principio, euroasiática, lo que ello implica conceptualmente. Claro, ni hablar, o sea, un país que tiene más de 15 fronteras, o sea, en el sentido de países en los cuales tiene relación directa, más allá de obviamente ser una potencia militar y económica global. Pero qué poco sabemos de Rusia. Qué poco sabemos de Rusia. Y mirá que cuando se trabaja sobre esto, que es lo que nos pasa a nosotros en La Señal, si buscas la información termina estando disponible. Por ejemplo, el Instituto Roosevelt tiene buen material, el RT tiene buen material, Sputnik tiene buen material. Digo, tampoco es que no es inaccesible y está todo bloqueado. Lo que pasa es que, por un lado, una prefiguración ideológica y por otro, mucha pereza intelectual. Ni hablar. Fíjate, cuando uno piensa Rusia con esta lógica euroasiática, por ejemplo, cuando asume Mauricio Macri la presidencia de la República, uno de los puntos era el Tratado del Pacífico. Y Rusia es un país en el Pacífico. Es más, la Armada rusa en algún momento estuvo anclada, en su gran mayoría en la ciudad de Vladivostok, de cara al Pacífico, y tiene sus intereses Rusia en el Pacífico, y hay que ver cómo jugó Rusia también esos intereses junto a China. Se firmó el Tratado Transpacífico en Chile, se redujo en un 30% su volumen original porque Estados Unidos no firmó, porque contrasta con la política proteccionista de Donald Trump. Por supuesto, tampoco firmó China, por supuesto, tampoco firmó Rusia. Está reducido a un grupo de países ultradependientes que tienen su supragobierno directo con el capital financiero. Y otro tema interesante cuando analizamos la política exterior rusa y estas cuestiones geopolíticas, reitero, de la nación bicontinental, de la nación euroasiática, recién Néstor Gorojovsky hablaba de Ucrania y el rol de Ucrania no solamente como cierto granero de Europa, desde las épocas del Tercer Reich, Ucrania sirvió como granero de Europa, sino también en esta cuestión del paso, ¿no? Como el paso casi obligado. Y fíjense, por ejemplo, cuál es el rol de todas las naciones de la cuenca del Cáucaso, de Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán. Todos esos son parte de los acuerdos de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que provee las RAT, que son fuerzas defensivas regionales, y provee créditos blandos a través de la potencia asiática. Sí, pero a ver, por ejemplo, el tema del petróleo y el gas,
¿no? Turkmenistán es el mayor productor de gas, uno de los mayores productores de gas del mundo. Y hay que ver cuál es la política que tienen estas naciones con Rusia y luego cómo juegan, por ejemplo, en el tablero europeo. Fíjate que cuando se produce la destrucción de Irak, China pone el grito en el cielo. Y ahí aparece Rusia para trabajar con otros proveedores que están logrando que la alianza se consolide también en el modelo energético. Vamos a hablar con la gente de Asia TV. Le damos la bienvenida a Marcelo Ramírez de Asia TV. ¿Cómo estás, Marcelo? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Un placer tenerte al aire aquí en este especial de la gráfica. Contame tu primera impresión tras los comicios en Rusia después de lo ocurrido el domingo anterior. Bueno, yo creo que en realidad lo que pasó es que se convalidó algo que ya sabíamos. O sea, todos sabíamos que Putin es un líder indiscutido dentro de Rusia. Quizá asombra un poco los números que consiguió, ¿no? Porque brilló el 77%, lo cual es una cifra realmente impactante, ¿no? Encima con más de cerca de un 60% de diferencia con el resto de los candidatos. Claro. ¿Esto representa, evidencia, canaliza una realidad interior progresiva? ¿Crece Rusia? Bueno, es que yo creo que es eso. Si uno ve los números de Rusia en todos los órdenes, desde el crecimiento del PBI, el PBI per cápita, las exportaciones, la caída de la desocupación, todo indica que realmente los números de Rusia en la última década y media han sido realmente muy altos, muy favorables, tan favorables que, bueno, se refleja, te digo, en esa situación, ¿no? En que Putin creo que no resiste ya análisis, por más que desde Occidente se ha intentado de alguna manera minimizar el triunfo, plantear que esto es fruto de un gobierno autoritario. La verdad que yo creo que te termina por ser algo más que podríamos decir un manotón de ahogado desde Occidente, que ve cómo se va consolidando Rusia y que no puede frenar este ascenso, que encima, bueno, a través de su alianza con China empieza a mover los cimientos del orden mundial que se mantuvo en las últimas décadas. Y el gobierno de Vladimir Putin se extenderá hasta el 2024, nada menos. Ostensiblemente no tiene relación con el autoritarismo, sino con la determinación del pueblo ruso de elegir estas autoridades. Tengo la sensación que como el vector de crecimiento de Rusia persiste, mientras que el de Europa decae, aquí el mundo dentro de unos 5 a 10 años va a ser aún más distinto de lo muy distinto que es hoy. Sí, yo creo que en realidad estamos en un punto de inflexión. Creo que se presionó a Rusia, se le pusieron todo tipo de sanciones, se esperó que se desplomara este país, inclusive se derrumbó el precio del petróleo, lo cual, si uno lo ve un poco de profundidad, lo que se demuestra es que realmente se ha usado toda la artillería contra Rusia, que de paso, bueno, golpeaba a otros países, ¿no? Pero básicamente el objetivo central era Rusia, y sin embargo, a pesar de todo, Rusia se pudo mantener, reconvirtió su industria. Hoy el petróleo no es su única forma de sobrevida, porque tenemos que recordar que en la época de Yeltsin, Rusia se había convertido prácticamente en un país que lo único que producía era hidrocarburos, gas, petróleo. Claro. Hoy Rusia reconvierte su industria, relanza sobre todo su aparato militar, que como sabemos también el tema de la industria militar es una fuente de desarrollo de todo tipo de tecnologías después usadas en el campo civil. Entonces ese desarrollo está marcando que Rusia se ha consolidado, y bueno, yo creo que, como te decía al principio, el pueblo ruso lo que le ha dado nuevamente un voto de confianza a Putin, porque si uno ve la situación en que tomó el país y la situación en que lo tiene hoy, indudablemente el gobierno ha sido fantástico. En ese marco yo tengo una gran valoración
por los escasos materiales, pero que si uno busca encuentra, periodísticos en relación a la situación de Asia, en relación a la situación de Eurasia. Y quiero señalar la falsificación de CNN y de los medios dependientes de su línea editorial, que contrasta agudamente con los productos que llevan adelante en Asia TV. Me parece remarcable esto, porque sí hay donde recalar para tener buena información, y al mismo tiempo el tener esa buena información evidencia las mentiras, las macanas que se dicen desde otros medios. Bueno, yo creo que hoy es cada vez más claro que lo que hay es una lucha, que el principal campo de resolución de esto es el tema de las mentes, de las ideas, es una lucha por convencer a la opinión pública. En eso, yo creo que inclusive dentro de Occidente hay que dividir dos campos. Hoy estamos asistiendo, me parece, a un enfrentamiento entre dos facciones capitalistas, una globalista financiera que se ha logrado internacionalizar en forma muy exitosa y que ve, se produce una anomalía, creo que con la victoria de Trump, que representa otro sector del capitalismo, y este enfrentamiento también ha ayudado a que se arme una ventana temporal que le ha permitido tanto a Rusia como a China consolidarse, ganar tiempo también en su proceso, ¿no? Pero creo que este enfrentamiento básicamente se da mucho en los medios de comunicación, y creo que el sector financiero globalista básicamente es el que ha conseguido el predominio en los medios de comunicación. ¿Cuál es la...? Sí, termina la idea. Bueno, a partir de ese predominio, bueno, han hostilizado en algún momento a Trump, que más allá de lo que uno piense de Trump, básicamente sabemos que es un juego de poder. O sea, si creemos y reducimos a la lucha entre si Trump es, no sé, homófobo o si es misógino, realmente creo que no estamos viendo lo que se está peleando. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Claro. El diagnóstico que hemos hecho desde la asunción misma de Trump es completamente distinto, no solo al que hacen los monopolios, también al que hacen los medios de centroizquierda o socialdemócratas, que creo que no están observando el presente con claridad. Ahora te pregunto, Marcelo Ramírez, Asia TV, ¿cuál es el vínculo hoy? ¿Cómo está la relación entre esas dos grandes potencias que emergen con una intensidad profunda, como son China y Rusia? Bueno, yo creo que cada vez eso se va afianzando. Uno ve día a día que las primeras intenciones que se fueron viendo hace unos años atrás se van consolidando claramente. O sea, ya el vínculo se establece en la creación, en el apoyo de Rusia al petroyuan, al intento de romper con la hegemonía del dólar, que hoy está basado precisamente en el comercio con el petróleo, y al romper el yuan con eso, al empezar a tomar protagonismo el oro, e inclusive empezar a hacer presencia las criptomonedas, que algunos países como Venezuela empiezan a aprovechar, se empieza a resquebrajar todo eso, y eso es fruto de un profundo entendimiento entre Rusia y China. Pero si uno ve más allá, también uno empieza a encontrar que hay transferencia tecnológica de Rusia. Rusia, por ejemplo, ha vendido Sukhoi 35, que son unos aviones de última generación, podríamos decirlo más avanzado antes del Sukhoi 57, que ahora están a punto de introducir masivamente en las fuerzas rusas. Eso demuestra que hay algo más allá, hay una confianza profunda, porque Rusia siempre se había negado a transferir este tipo de tecnología, sobre todo en el caso de China también, porque tiene la capacidad de hacer ingeniería inversa y copiar y replicar después esos productos. Sin embargo, Rusia lo apoya el lanzamiento, y seguramente China va a respetar esto y va a apoyar financieramente también todo este proceso. Eso demuestra que realmente se está armando un frente en serio, en el cual yo vería que con distintos matices podemos sumar a Irán, e inclusive está haciendo vacilar cada vez más a Turquía, que es un jugador muy importante, porque estamos hablando del segundo ejército de la OTAN. Tal cual. O sea, no es cualquier cosa. Tal cual. Y eso está mostrando que se está conmoviendo realmente lo que es el orden mundial, y se está generando algo nuevo. Si hay un volumen de crecimiento con semejantes PBI afiatados,
Estamos hablando de China y Rusia, pero estamos hablando también de Asia Central, estamos hablando de la Organización para la Cooperación de Shanghái y parcialmente del ASEAN. Es muy difícil lograr detener ese desarrollo. Esto podría indicar, en términos estratégicos, que la acción que está desarrollando Argentina y que está desarrollando Brasil puede ser equivalente a apostar al perdedor, ¿no? Apostar al que está cayendo en lugar de aliarse y consolidar una relación con aquellos que están en progreso. Bueno, yo creo que es muy evidente. Acá no hablamos de idealismos. Dejemos de lado hasta lo ideológico. Seamos absolutamente pragmáticos. Claro. Si nos tenemos que aliar, aliémonos a la potencia emergente, no a la que cae. Europa es un mercado gastado, es muy difícil de entrar, estancado, sino en recesión. Estados Unidos empieza a conseguir moverse un poco, pero cerrándose en sí mismo, lo cual también a nosotros, como vimos con el biodiesel y ahora con el acero y el aluminio, nos va dificultando las entradas. Entonces, ¿qué sentido tiene apostar al perdedor? Te digo que esto es tan así que yo sé que dentro disculpame, pero tengo una perra acá que me está haciendo lío. Sí, dentro de... sí, que está no me digas que se llama Laika. No, Fiona se llama, pero... pero te hace volar, te hace volar. Sí, seguro. Como te decía, hay lo que es realmente llamativo es que dentro de la propia alianza Cambiemos, dentro del PRO precisamente, más detalladamente, está habiendo esa disputa. Hay un sector dentro del mismo PRO que está diciendo nosotros estamos apostando mal. O sea, son ultraliberales, ¿no? Pero por otro lado están diciendo estamos apostando a perdedor. Y hay otro sector, el de Marcos Peña, bueno, y el presidente, que no, que apuesta a lo tradicional. O sea, no nos olvidemos que Macri le puso todas las trabas que pudo a la construcción de las represas en el sur de China, a la central aeroespacial, a la de Chihuahua con Rusia, y si después volvió sobre sus pasos en el caso de China, lo hizo porque es el único país en condiciones de financiar algo. Entonces era lo único que les quedaba, pero básicamente para él eso era un problema, sobre todo porque aparte sus mentores políticos internacionales no lo pusieron a él como presidente para que él negocie con China. O sea, él tiene que ser un apéndice de ese globalismo acá, y en todo caso esperar y hoy un poco seguir las indicaciones de Estados Unidos. Si uno inclusive presta un poco de atención de un sector también, claro, porque uno vemos esa contradicción que tiene, porque acá el macrismo te está hablando de un libre mercado, de abrir las fronteras, de permitir un montón de cosas que vemos que Estados Unidos no lo está haciendo. Se empieza a chocar lentamente con el gobierno de Trump, porque Trump es otra cosa, y de hecho por algo había Macri apostado a Hillary y no a Trump. Excelente, Marcelo Ramírez, vamos a seguir comunicados. Quiero que le digas a la gente cómo ingresar a Asia TV para ver los productos de excelencia que llevan adelante allí. Bueno, nosotros los podés encontrar en Facebook, precisamente, en Humo y Espejos, que hoy es el programa que hacemos sobre geopolítica. Bueno, estamos viendo ahora la posibilidad de volver a relanzar Asia en Movimiento, que es un programa de geopolítica enfocado en Asia. Obviamente en el canal de YouTube, en Asia TV, ahí va a encontrar toda nuestra producción, porque a veces, bueno, hoy yo creo que están cambiando tanto los medios de comunicación que buscar en la televisión, esperar los horarios de estreno y todo, es mucho más difícil que verlo directamente por internet. Además, es cierto. Es cierto. Entonces creo que adaptándonos a los tiempos y bueno, y a la situación en la Argentina, creo que ustedes pueden buscar en YouTube, en el canal Asia TV, que ahí van a ver todas nuestras producciones. Un fuerte abrazo, Marcelo Ramírez, Asia TV, gracias. No, gracias por llamarme, Gabriel. Сколько можно ходить со мною, уши обвешивать лапшою? Весь такой гламур богема, оставь сказки для гарема. Ты в глазки напустил, откуда ты вообще приплыл? Ты, поверь, еще меня не знаешь. Девочка серьезная, будь со мной поосторожнее. Девочка манерная, кто-то называет стервою. Девочка опасная, правила диктую я сама. Я с тобою не шучу, своего не упущу. Хочешь подкупить богатством, чувствам не нужны финансы. Спрячь свой кошелек, любимый, мы с тобой
Además, el problema de abrazarse a alguien en caída no es un tema humanitario, ¿no? Porque no es que nos estamos solidarizando con los maravillosos deudos de la banca internacional que necesitan que alguien les ponga el hombro para llorar. El problema de aferrarse a un gigante en caída es que el peso sigue siendo importante y cuando cae arrastra a todas las cercanías. Se nos va acabando el tiempo en el especial Rusia de Radiográfica. Nos quedó bastante material atrás, pero creo que en esta hora pudimos brindarle la mejor información de fondo acerca del rumbo de Rusia, que es de alguna manera el rumbo de una parte de la humanidad. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Todo lo demás. Claro está, esta visión que venimos desarrollando en la señal medios y en la gráfica es completamente diferente a la de muchos compañeros. Hasta el día de hoy me siguen escribiendo quienes sostienen la hipótesis: todos son empresarios, no hay capital productivo frente al capital financiero. Todo es lucha de clases y no hay que confiar en ello. No hay contradicciones internas. Se unen para embromarnos. Grave error de análisis. La otra versión de otros compañeros es: ha ganado la derecha a nivel internacional. Ha ganado el capital financiero a nivel internacional. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, eso tampoco es verdad. Pero eso es más fácil de rebatir porque se corrobora indagando en los productos brutos de cada una de las naciones. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robarte tal vez. El fuera de juego era evidente y en la frente. Claro está, cuando se tiene una comprensión determinada del rumbo internacional, la misma se concatena con las políticas internas. Por eso, una visión de derrota planetaria lleva a claudicaciones locales. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. De allí que el problema esencial lo padezca el macrismo, que va en baja, pero el desafío futuro, mucho más serio que el que tiene esta gentuza, es para nosotros, para que el campo nacional popular defina por dónde quiere ir. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco... El área periodística, las tiras, le han brindado la mejor información y el análisis, como es habitual en los especiales de la gráfica. Producción Ale Vargas aquí en la cabina. Manu Rivas en los controles. Los saluda Gabriel Fernández. Gracias por acompañarnos.